Cruce Simhol o Simlandés. Beneficios. Al resultado del cruce de Holstein y Simmental se le conoce como Simhol o Simlandés. El fin de este cruce es doble propósito, producción de leche y de carne. Los terneros se aprovechan con visión cárnica y las hembras resultantes del cruce con visión lechera. Una vaca Simhol es capaz de producir 35 litros de leche por día, pero con un valor adicional, total de sólidos más altos comparado con los sólidos de la leche de la raza Holstein pura. Esta característica la hereda de la raza Simmental. Es de recalcar que este cruce ha demostrado buenos resultados en los trópicos altos, debido a que las razas Bos Taurus demuestran buen desarrollo en estos climas. Otro punto a resaltar es la fertilidad de la raza Simhol. Las características de la leche alcanzan los 3.4% de proteína y grasa 4.2%. Para poder adaptar esta raza al trópico bajo, se realizan cruces con razas cebú como pueden ser Congir, Kuserat y Brahman. Las vacas puras de la raza Holstein producen en promedio 25 litros en 2 ordeños. Si brindamos las mejores condiciones de manejo, podemos obtener promedios mayores de producción, pero la calidad de proteína y grasa no es competitiva. Por lo tal, se han realizado ensayos en cruces, y uno destacable ha sido con la raza Simmental, ya que el resultado de este cruce mejora la producción lechera. ¿Y tú qué opinas de la raza Simhol? ¿Ya conocías esta raza?